Hay un tipo de dolor que no viene con advertencia, no viene gradualmente para que te prepares, llega de golpe, y cuando llega, te quita todo. Te quita la persona que amabas, te quita el trabajo que definía tu identidad, te quita el futuro que habías planeado, te quita la versión de ti mismo que creías que eras, y te deja ahí, vacío, roto, sin entender qué hacer con los pedazos. Yo viví ese dolor, y durante mucho tiempo pensé que me iba a destruir, pensé que no iba a sobrevivir, porque el dolor no era solo emocional, era físico, era despertar cada mañana sintiendo un peso en el pecho tan real que pensaba que me ahogaría. Era sentir que algo dentro de mí se había roto de manera permanente. Era vivir cada día sintiendo que había perdido algo que nunca iba a recuperar. Y lo peor no era el dolor en sí. Lo peor era no entender por qué. ¿Por qué tuve que perder eso? ¿Por qué la vida me quitó algo que yo amaba? ¿Por qué tuve que soltar cuando lo único que quería era aferrarme? Y en medio de esa confusión, en medio de ese dolor que no tenía sentido, empecé a buscar respuestas, busqué explicaciones, busqué culpables, busqué razones, porque pensaba que si entendía por qué, el dolor disminuiría. Pero no disminuyó, porque estaba haciendo las preguntas equivocadas. Estaba preguntando ¿por qué a mí?, cuando la verdadera pregunta era ¿para qué? Estaba buscando razones en el pasado cuando las lecciones estaban en el presente. Estaba tratando de entender algo que no se podía entender racionalmente porque el dolor no es racional. Es visceral, es profundo, es transformador. Me aferré durante tanto tiempo. Me aferré a lo que ya se había ido. Me aferré a la persona que ya no estaba. Me aferré al trabajo que ya había terminado. Me aferré a la versión de mí que ya no existía. Y ese aferramiento me mantenía en agonía constante, porque cuando te aferras a algo que ya se fue, vives en un estado de pérdida perpetua. Nunca puedes avanzar porque estás mirando constantemente hacia atrás. Recuerdo las noches donde lloraba preguntándole a Dios por qué. ¿Por qué me había quitado eso? ¿Por qué tenía que doler tanto? ¿Por qué no podía simplemente regresar a como era antes? Y lo que no entendía entonces es que no podía regresar, porque esa versión de antes ya no existía, porque el dolor había cambiado todo, y yo estaba tratando de forzar algo que ya no era posible. Empecé a vivir en el pasado. Cada momento del presente estaba contaminado con nostalgia por lo que fue. Cada conversación incluía historias de cuando tenía, o cuando éramos, o cuando las cosas eran diferentes. Y esa constante referencia al pasado me impedía ver lo que tenía frente a mí. Me impedía ver las nuevas posibilidades. Me impedía ver que tal vez, solo tal vez, el dolor tenía un propósito. Y la gente me decía cosas bien intencionadas pero vacías. Me decían, el tiempo lo cura todo, como si el tiempo por sí solo hiciera algo. Me decían todo pasa por algo, como si eso explicara el dolor. Me decían debes seguir adelante, como si fuera tan simple. Y yo asentía, sonreía, fingía que sus palabras me ayudaban, pero por dentro estaba gritando, porque nadie entendía, nadie sabía lo que se sentía perder algo tan fundamental. Empecé a resentir a la gente que parecía feliz, a la gente que tenía lo que yo había perdido, a la gente que no entendía este tipo de dolor. Y ese resentimiento me envenenaba, me hacía amargo, me hacía crítico, me hacía alguien que yo no quería ser, pero no sabía cómo detenerlo, porque el dolor era tan grande que se desbordaba hacia todo lo demás en mi vida. Había perdido no solo lo que se fue, había perdido mi identidad, porque me había definido tanto por esa persona, ese trabajo, esa situación, que cuando se fue me pregunté, ¿quién soy sin eso? Y no tenía respuesta, y esa falta de respuesta me aterrorizaba, porque significaba que había construido mi vida entera sobre algo externo, y cuando lo externo desapareció, yo desaparecí con ello. Me di cuenta de que había estado viviendo una ilusión, la ilusión de control, la ilusión de permanencia, la ilusión de que si hacía todo bien, si amaba lo suficiente, si trabajaba lo suficiente, las cosas se quedarían. Pero la vida no funciona así. La vida no respeta nuestros planes. La vida no garantiza permanencia. La vida te da cosas y te las quita. Y la pregunta no es si vas a perder. La pregunta es qué vas a hacer cuando lo hagas. Y yo no sabía qué hacer. Así que hacía nada. Me quedaba paralizado en el dolor. Me quedaba atrapado en la nostalgia. Me quedaba aferrado a lo que ya no existía. Porque soltar significaba admitir que realmente se había ido. Y yo no estaba listo para esa admisión. No estaba listo para ese nivel de aceptación.
No estaba listo para enfrentar la realidad de que tenía que construir algo nuevo sin lo que había perdido. Y entonces llegó el momento. No fue dramático. No fue una revelación explosiva. Fue algo pequeño, estaba en mi rutina habitual de recordar, de revivir momentos del pasado, de preguntarme cómo habrían sido las cosas si no hubiera perdido eso. Y de repente algo dentro de mí se cansó. Se cansó de vivir en el pasado. Se cansó de aferrarse. Se cansó de este dolor autoimpuesto de no soltar. Y en ese momento de cansancio profundo, algo se rompió. Pero no se rompió de manera destructiva. Se rompió de manera liberadora, como cuando rompes una puerta que te mantenía encerrado. Y lo que se rompió fue mi aferramiento. Mi necesidad de que las cosas fueran como antes. Mi resistencia a aceptar que la vida había cambiado. Y en ese rompimiento había algo inesperado. Había espacio. Espacio para respirar. Espacio para algo nuevo. Me senté en el silencio de ese momento y entendí algo fundamental. Entendí que el dolor no era el problema. El problema era mi resistencia al dolor. El problema era mi negación de la pérdida. El problema era mi aferramiento a lo que ya se había ido. Y cuando dejé de resistir, cuando dejé de aferrarme, el dolor cambió. No desapareció, pero cambió de naturaleza. Ya no era un enemigo, era un maestro. Y ese dolor me enseñó algo que ninguna alegría me había enseñado. Me enseñó que todo es temporal, que nada es permanente, que la vida es un constante flujo de dar y quitar, y que mi trabajo no era detener ese flujo. Mi trabajo era aprender a soltar con gracia, a recibir con gratitud, a dejar ir con amor. Y esas lecciones solo las aprendes en el dolor. Solo las aprendes cuando la vida te obliga a soltar. Tomé una decisión en ese momento. Una decisión que cambiaría todo. Decidí que iba a soltar, no porque quisiera, sino porque necesitaba. Decidí que iba a dejar de vivir en el pasado y empezar a estar presente con lo que era ahora. Decidí que iba a honrar lo que perdí, no aferrándome a ello, sino viviendo plenamente sin ello. Decidí que iba a permitir que el dolor me transformara en lugar de destruirme. Y soltar no fue un acto único, fue un proceso. Fue levantarme cada día y decidir conscientemente que no iba a revivir el pasado ese día. Fue notar cuando mi mente iba hacia lo que fue y gentilmente traerla de vuelta a lo que es. Fue permitirme sentir la tristeza sin quedarme atrapado en ella. Fue honrar la pérdida sin dejar que me definiera. En ese proceso de soltar descubrí algo hermoso. Descubrí que debajo del dolor había gratitud. Gratitud por haber tenido eso que ahora había perdido, porque no puedes perder algo que nunca tuviste. Y el hecho de que doliera tanto era evidencia de que fue real, de que fue significativo, de que valió la pena. Y esa gratitud empezó a cambiar mi perspectiva. Empecé a ver el dolor de manera diferente. No como algo que la vida me había hecho, sino como algo que la vida me había dado. Porque el dolor me estaba forzando a crecer. Me estaba forzando a soltar. Me estaba forzando a descubrir quién era sin las cosas externas que me definían. Me estaba forzando a construir una identidad más sólida, una identidad basada en quién yo era, no en lo que tenía. Y entendí algo profundo. Entendí que la vida no me había quitado algo para castigarme. La vida me había quitado algo para liberarme. Porque mientras lo tuviera, no iba a crecer. Mientras estuviera cómodo, no iba a evolucionar. Mientras pudiera aferrarme, no iba a aprender a soltar. Y soltar es una de las lecciones más importantes de la vida, porque la vida entera es sobre soltar. Soltar el control, soltar las expectativas, soltar lo que fue para poder recibir lo que será. Me di cuenta de que había estado viviendo con puños cerrados, aferrándome a todo, controlando todo, temiendo perder todo, y esa forma de vivir era agotadora, era ansiosa, era imposible, porque no puedes controlar la vida, no puedes prevenir la pérdida, no puedes garantizar la permanencia. Lo único que puedes hacer es aprender a vivir con manos abiertas, a recibir con gratitud, a soltar con amor, a confiar en que lo que es para ti llegará y lo que no se irá. Y en ese momento de claridad, de aceptación profunda, algo cambió. El peso en mi pecho empezó a aligerarse. Las lágrimas empezaron a sentirse como limpieza en lugar de castigo. El dolor empezó a sentirse como transformación en lugar de destrucción. Porque había dejado de resistir, había dejado de pelear con la realidad, había aceptado lo que era. Y en esa aceptación encontré algo que había estado buscando todo el tiempo. Encontré paz. La transformación no fue instantánea, fue gradual,
Fue día tras día eligiendo soltar en lugar de aferrar, eligiendo estar presente en lugar de vivir en el pasado, eligiendo confiar en lugar de controlar. Y cada día que hacía esas elecciones me volvía más fuerte. No más fuerte en el sentido de no sentir dolor, más fuerte en el sentido de poder sostener el dolor sin que me rompiera. Empecé a entender que la sabiduría no viene de evitar el dolor. La sabiduría viene de atravesarlo. Viene de estar dispuesto a sentirlo completamente. Viene de no huir. Viene de no adormecer. Viene de sentarse en el fuego del dolor y permitir que queme todo lo que no es esencial. Y lo que queda después del fuego es oro. Es tu esencia. Es quien realmente eres cuando todo lo demás se ha ido. Aprendí que puedes amar algo profundamente y aún así soltarlo. Que soltar no significa que no te importó. Significa que te importó tanto que estás dispuesto a dejarlo ir cuando es tiempo. Significa que valoras más la libertad que el aferramiento. Significa que confías más en el flujo de la vida que en tu necesidad de control. Y esa es una lección que solo aprendes cuando la vida te obliga a soltar algo que amas. También aprendí que tu identidad no puede estar basada en nada externo. No puede estar basada en una relación. No puede estar basada en un trabajo. No puede estar basada en un logro. Porque todo lo externo es temporal. Y si tu identidad está atada a lo temporal, entonces cuando lo temporal se va, te vas con ello. Así que empecé a construir una identidad diferente. Una identidad basada en mis valores, en quién elijo ser, en cómo trato a otros, en cómo me trato a mí mismo. Y esa identidad nadie me la podía quitar. Empecé a ver las pérdidas anteriores en mi vida con nuevos ojos. Y me di cuenta de que cada pérdida me había preparado para la siguiente. Cada vez que solté algo me volví mejor en soltar. Cada vez que atravesé dolor, me volví más capaz de sostenerlo. Cada vez que la vida me quitó algo, me mostró que podía sobrevivir sin ello. Y esa era la lección, que yo era más fuerte de lo que pensaba, que podía perder y aún así seguir, que podía soltar y aún así estar completo. Y algo hermoso empezó a pasar. Empecé a apreciar el presente de manera que nunca había hecho antes, porque cuando sabes que todo es temporal, cada momento se vuelve precioso. Cada conversación se vuelve significativa. Cada experiencia se vuelve valiosa. No porque vaya a durar para siempre, precisamente porque no va a durar para siempre. Y esa conciencia de impermanencia me hizo más presente, más agradecido, más vivo. También empecé a relacionarme diferente con la gente. Ya no me aferraba, ya no trataba de controlar, ya no ponía mi paz en las manos de otros. Los amaba plenamente pero con manos abiertas. Disfrutaba su compañía sabiendo que era temporal. Valoraba cada momento sin exigir garantías de más momentos. Y esa forma de amar era más libre, era más ligera, era más real, porque no estaba contaminada con miedo a la pérdida. Aprendí que el dolor que te obliga a soltar es un regalo disfrazado. Es un regalo que no pediste, es un regalo que no querías, pero es un regalo de todos modos, porque te libera. Te libera de tu necesidad de controlar, te libera de tu ilusión de permanencia, te libera de tu dependencia en lo externo, te libera para ser quien realmente eres sin todas las cosas que pensabas que te definían. Y me volví más compasivo conmigo mismo por todo lo que había pasado, más compasivo con otros que estaban sufriendo, porque ahora entendía que el dolor no es algo de lo que avergonzarse, es algo que te transforma, es algo que te hace más sabio, es algo que te hace más humano. Y cuando ves a alguien en dolor, ya no les das consejos vacíos, simplemente estás presente, porque sabes que eso es lo que necesitan. Presencia, no soluciones. Presencia. La transformación también me enseñó sobre el tiempo. Me enseñó que el dolor tiene su propio cronograma, que no puedes forzar el proceso de sanar, que no puedes apurar el proceso de soltar, que tiene que tomar el tiempo que tiene que tomar. Y estar bien con eso es parte de la sanación. Es parte de confiar. Es parte de rendirse al proceso en lugar de tratar de controlarlo. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Empecé a sentir esperanza. No esperanza de que las cosas volvieran a como eran, sino esperanza de que algo nuevo era posible, que podía construir una vida sin lo que había perdido, que podía ser feliz de nuevo de maneras diferentes, que el futuro no tenía que ser una repetición del pasado, podía ser algo completamente nuevo. Y esa posibilidad me emocionaba de maneras que no esperaba. Pero aquí está lo que necesitas entender.
Soltar no es algo que haces una vez y ya está. Es algo que haces 1000 veces. Porque tu mente va a querer volver al pasado. Va a querer aferrarse de nuevo. Va a querer revivir lo que fue. Y cada vez que lo haga necesitas disciplina. Disciplina para traerte de vuelta al presente. Disciplina para elegir soltar de nuevo. Disciplina para no caer en viejos patrones de aferramiento. Cada día me despertaba con una decisión consciente. Hoy voy a estar presente. Hoy no voy a vivir en el pasado. Hoy voy a honrar lo que perdí viviendo plenamente. Y algunos días esa decisión era fácil de mantener, pero otros días era casi imposible. Días donde el dolor volvía con fuerza. Días donde extrañaba tanto lo que había perdido que dolía físicamente. Días donde quería rendirme y simplemente quedarme en la tristeza. Y en esos días difíciles me hablaba a mí mismo. Me recordaba por qué estaba soltando. Me recordaba que aferrarme no traería de vuelta lo que se fue. Me recordaba que vivir en el pasado me robaba el presente. Me recordaba que el dolor tenía un propósito, que me estaba haciendo más sabio, más fuerte, más libre. Y esas palabras me daban la fuerza para seguir. La disciplina también significó establecer límites con mi propia mente, porque mi mente tenía el hábito de rumiar, de repetir los mismos pensamientos una y otra vez, de revivir los mismos momentos, de hacer las mismas preguntas sin respuesta. Así que empecé a interrumpir esos patrones. Cuando notaba que mi mente iba hacia el pasado, conscientemente la traía al presente. Le preguntaba, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo oír? ¿Qué puedo sentir? Y esas preguntas me anclaban en el ahora. También desarrollé rituales que me ayudaban a soltar. Escribí cartas a lo que había perdido. Cartas donde expresaba mi gratitud, mi dolor, mi aceptación. Y después de escribirlas, las quemaba, como símbolo de soltar, como acto físico de dejar ir. Y esos rituales me ayudaban, porque soltar no es solo mental, es también emocional, es también físico. Es todo tu ser eligiendo dejar ir. Aprendí que soltar es un acto de fe. Es fe de que estarás bien sin lo que perdiste. Es fe de que la vida tiene algo más para ti. Es fe de que el dolor tiene propósito. Y esa fe no viene fácilmente cuando estás en medio del dolor. Tienes que elegirla. Tienes que cultivarla. Tienes que recordártela constantemente, especialmente en los días oscuros. Hubo momentos donde fallé, momentos donde me sumergí completamente en el pasado, momentos donde me aferré de nuevo, momentos donde la nostalgia me consumió. Y en esos momentos tenía que decidir. Podía castigarme por fallar, o podía tratarme con compasión y simplemente volver a intentar. Elegí la compasión, porque me di cuenta de que soltar es un proceso, no es perfección, es progreso. La disciplina me enseñó que la libertad no viene fácil, viene con el trabajo diario de elegir soltar, de elegir estar presente, de elegir confiar, y ese trabajo nunca termina realmente, porque siempre habrá algo que quieras aferrar, siempre habrá algo que no quieras perder, siempre habrá algo que te cueste soltar. Pero mientras más practicas, más fácil se vuelve. No porque el dolor sea menor, sino porque te vuelves mejor en atravesarlo. Y con el tiempo, algo cambió. Soltar dejó de sentirse como pérdida y empezó a sentirse como liberación. Dejó de sentirse como renunciar y empezó a sentirse como confiar. Dejó de sentirse como el final y empezó a sentirse como el comienzo. Porque había construido una práctica. Había construido disciplina, había construido la capacidad de soltar con gracia, y esa capacidad era un regalo que el dolor me había dado. Y entonces llegó el día donde me di cuenta de que algo profundo había cambiado. Alguien mencionó lo que había perdido, y sentí algo, pero no fue el dolor agudo de antes, fue algo más suave, fue nostalgia mezclada con gratitud, fue recuerdo sin aferramiento, fue reconocimiento de que eso fue importante pero que ya no me definía. Y en ese momento supe que había soltado realmente, que había sanado, que había transformado. Ahora puedo hablar de lo que perdí sin desmoronarme. Puedo recordar sin quedarme atrapado. Puedo honrar lo que fue sin negar lo que es. Y esa capacidad es sabiduría. Es la sabiduría que solo viene del dolor. Es la sabiduría que solo viene de soltar. Es la sabiduría que solo viene de permitir que la vida te transforme en lugar de destruirte. Mi vida es diferente ahora, no porque tenga de vuelta lo que perdí, sino porque soy diferente.
Soy más ligero porque no cargo con tanto. Soy más presente porque no vivo en el pasado. Soy más libre porque no me aferro. Soy más sabio porque el dolor me enseñó lo que la alegría nunca pudo. Me enseñó que puedo sobrevivir la pérdida, que puedo soltar y aún así estar completo, que puedo perder y aún así ser feliz. Y lo más hermoso es que ahora aprecio todo de manera diferente. Aprecio a las personas sabiendo que son temporales. Aprecio las experiencias sabiendo que no volverán. Aprecio cada momento sabiendo que es único e irrepetible. Y esa apreciación hace la vida más rica, más profunda, más significativa. No porque tenga más, sino porque valoro más lo que tengo mientras lo tengo. También me he vuelto más compasivo con otros que están sufriendo pérdidas, porque ahora sé que no hay palabras que puedan quitar el dolor. No hay consejos que puedan acelerar el proceso. Lo único que puedo ofrecer es presencia. Es testimonio de que se puede sobrevivir. Es la certeza de que el dolor tiene propósito, que te hará más sabio si lo permites, que te transformará si no resistes. Y puedo decir algo ahora que no podía decir antes. Puedo decir que estoy agradecido por el dolor, no porque lo haya disfrutado, sino porque me transformó. Me obligó a soltar cosas que necesitaba soltar. Me obligó a crecer de maneras que no habría crecido. Me obligó a descubrir una fuerza que no sabía que tenía. Y sin ese dolor seguiría siendo la persona que era. Y esa persona era más pequeña, más temerosa, más dependiente de lo externo. Ahora vivo con manos abiertas. Recibo con gratitud. Suelto con amor. Confío en que lo que es para mí llegará. Y lo que no, se irá. Y ambas cosas están bien. Porque entiendo que la vida es flujo. Es constante cambio. Es dar y quitar. Y mi trabajo no es detener ese flujo. Mi trabajo es fluir con él. Es bailar con la impermanencia. Es amar plenamente sabiendo que todo es temporal. Si estás en medio del dolor ahora, si la vida te está obligando a soltar algo que amas, quiero que sepas algo. Vas a sobrevivir esto. No solo sobrevivir, vas a transformarte. Este dolor te está preparando para algo. Te está enseñando algo esencial. Te está haciendo más sabio. Y sé que ahora no lo ves. Sé que ahora solo sientes el dolor. Pero confía. Confía en el proceso. Confía en que el dolor tiene propósito. Y soltar no significa que no te importó. Significa que te importó tanto que estás dispuesto a liberarlo. Significa que respetas el ciclo natural de la vida donde las cosas llegan y se van. Significa que eliges la libertad sobre el aferramiento. Y esa elección es valiente, es sabia, es necesaria. El dolor que te obliga a soltar es el dolor que te hace más sabio. Es el dolor que te libera. Es el dolor que te transforma de quien eras a quien estás destinado a ser. Y cuando finalmente sueltas, cuando finalmente aceptas, cuando finalmente confías, descubres algo hermoso. Descubres que estás bien, que puedes estar completo sin lo que perdiste, que la vida continúa y que tú continúas, más fuerte, más sabio, más libre. Así que si este mensaje te resonó, suscríbete y escribe en los comentarios qué parte te hizo pensar. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Porque escribir es declarar tu compromiso con tu cambio. Porque poner palabras a tu proceso de soltar lo hace real. Y tú mereces sanar, mereces soltar, mereces la sabiduría que viene del dolor. Este canal es para quienes están atravesando el dolor, para quienes están aprendiendo a soltar, para quienes entienden que el dolor tiene propósito, para quienes siguen firmes incluso en soledad, incluso cuando duele, incluso cuando no entienden por qué, porque confían que hay un para qué. Tu transformación está esperando, no del otro lado del dolor, en medio del dolor, en el proceso de soltar, en la voluntad de dejar ir. Y cuando sueltas, cuando realmente sueltas, descubres algo que habías olvidado. Descubres que eres suficiente, sin lo que perdiste, sin lo que se fue, sin lo que fue. Eres suficiente, ahora, aquí, así como eres. Bienvenido a tu sabiduría, bienvenido a tu libertad, bienvenido a la vida que comienza cuando finalmente sueltas. Tu renacer no está en recuperar lo que perdiste, está en descubrir quién eres sin ello. Y esa persona es más fuerte, más sabia, más libre de lo que jamás imaginaste.